Bien, vamos a ver un tema que tiene que ver de firma electrónica. ¿Qué es lo que pasa? La reforma trae algunas situaciones que llaman mucho la atención. Y una de tantas es el tema de la firma electrónica avanzada y la negación a la persona moral de emitirle un certificado de firma electrónica avanzada o un certificado de sellos digitales. Recuerden que la firma electrónica avanzada tiene una ley, es una ley federal de firma electrónica avanzada. Y sobre esa ley, muchachos, es como se debe de regular. El Código Fiscal no es el mecanismo. Entonces, mientras tenemos, en primera instancia, mientras tenemos una ley federal que no se ha modificado desde Felipe Calderón a la fecha y que están modificando el Código Fiscal de la Federación, acuérdense que el artículo 11 del Código Fiscal, el Código Civil Federal establece que se aplica la ley de la materia, la específica sobre la general. Y acuérdense que la ley específica se llama Ley de Firma Electrónica Avanzada y la general es el Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, la aplicación de esta disposición carece de mucho, diría yo en lo personal, de muchos temas que pudieran ser utilizados de manera ilegal, ¿no? Entonces, se establece un supuesto en esta disposición, se aparece un supuesto en el 17D de poder negar la firma electrónica avanzada a la persona moral cuando uno de sus socios, que tenga un socio, un accionista, y tenga el control efectivo en este caso de la firma, pues que se ubique en los supuestos establecidos en el 17H, fracciones 10, 11 y 12 y el 69. ¿Y de qué hablan esas fracciones? Bueno, pues que estés en el listado del 69, que estés definitivo, ¿verdad? Que hayas estado definitivo. Déjenme decirles exactamente el contenido de esos dispositivos. Para no decir otra cosa, ¿no? Entonces, o que hayas transferido de manera indebida, que se haya transferido de manera indebida lo que tiene que ver con las pérdidas, que es el 69 bis, y la fracción 12, no dejen que abren la ley. Se tarda poquito. A ver, aquí está, López Portillo. Ahí ya me pasé. Ok, 17H. 17H. Sí, H. Ok, aquí está. Ok, 17H, fracción 10, que te hayas agotado todo el procedimiento, que no hayas agotado el procedimiento del 17H bis, ¿no? Que tiene que ver con la restricción temporal y no hayas subsanado. El 11, que estés dentro del 69 como definitivo. Y el 12, que estés dentro del 69B bis, que tiene que ver con la transferencia indebida de pérdidas. Y el 69, pues que tengas créditos fiscales firmes que no hayan sido garantizados y que aún siendo garantizados no los hayas pagado, ¿no? Entonces, si estás en una situación de ese tipo, a la persona moral le pueden negar la renovación inclusive o la
la emisión o la solicitud de certificados de sellos digitales, o sea, se lo pueden negar, ¿no? Eso a partir del 2022 en adelante. Por eso en muchos casos hay que estar revisando de los socios y accionistas, hay que tener un control interno de socios y accionistas. Insisto, no le estoy haciendo comercial al libro, pero en el libro yo puse eso, que en el libro yo le puse que hay que tener un control interno de los socios y accionistas. Sí, puse algunos puntos importantes que hay que tomarlos en cuenta, y entre tantos, pues que tenga su constancia de situación fiscal actualizada, que esté localizado, ¿sí? Que esté localizable, o sea, que si en el RFC aparece que no está localizado o que no se ha hecho la verificación, que hagan la verificación de domicilio, que esté localizado, que el domicilio obviamente no sea su casa habitación, que sea otro lugar, no sea la casa habitación por el tema de las disposiciones, ¿no? Y acuérdense que ahora con los embargos, pues ya se van hasta el otro, se van hasta la cocina, ¿no? Entonces, sí es importante. Ahora, ¿esto es legal o ilegal? Es totalmente ilegal. Primero, porque son dos entes totalmente distintos. Acuérdense que la persona moral y los socios forman parte diferente. Entonces, cada quien tiene sus derechos. Entonces, si le violan los derechos humanos a una persona moral, que es el caso de la negación de una firma electrónica, porque un tercero ajeno a ella está siendo procesado de manera fiscal administrativa, fiscalmente administrativo, por un caso que no lo ha podido corregir o está en el proceso de corrección y aparece todavía en ese famoso listado, tú como persona moral, pues tú no puedes cargar con la culpa de él, por lo tanto, pues se violan sus derechos humanos. También la persona moral tiene derechos humanos, ¿no? No los mismos que una persona física, pero tiene derechos humanos que se estén violentando. Y ahí, pues obviamente, pues se puede presentar al juicio y le tendrán que emitir su firma electrónica avanzada de certificaciones digitales, porque no está ninguna causal de las cuales la persona moral se le pudiera negar esa situación, ¿no? Que también hay que revisar eso, ¿no? Ahora bien, se considera que el socio tiene control efectivo, y eso pues obviamente lo establece el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación en su fracción 10ª. Hay control efectivo cuando toma decisiones, cuando impone decisiones en la asamblea, cuando tiene del 50% del capital, o cuando dirija la administración, la estrategia o las principales políticas de la empresa sobre valores, sobre contratos u otra forma. Por eso hay que cuidar el tema del control efectivo. El tema del control efectivo hay que cuidarlo muy bien para evitar esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué razón yo le he dado para que esto suceda? Pues si uno de los socios tiene alguna situación así, que le dé un poder a un tercero, un poder especial para la tramitación de la firma electrónica de avanzada, y se acabó el problema, ¿no? Pues ya no lo está solicitando él, lo está solicitando un tercero que no está en la sociedad, pues ya cambia la situación, porque eso es lo que establece el dictamen, ¿no? De que el solicitante, en este caso, tenga control efectivo. Dice, cuando detecte la persona moral solicitante de dicha firma o certificado, no, cuando un socio de la persona moral esté en los supuestos, entonces no podrá intervenir, ¿no? Pero bueno, entonces ahí hay que cuidar mucho esa situación que tiene que ver con los socios. Por eso hay que meter un control interno a los socios, ¿no? Ahora bien, con el tema de la cancelación del sello digital, del certificado de sello digital, se establece que el procedimiento que tiene que ver con el párrafo anterior, que tiene que ver con todo el procedimiento de cancelación, no resulta aplicable tratándose de aquellos contribuyentes que hayan agotado el procedimiento del 17H bis, 69B, 69 bis, ¿no? Ya vimos que son toda esta situación y no hayan subsanado o desvirtuado dichas irregularidades. Entonces, únicamente la autoridad deberá notificar la resolución de cancelación de sello digital dentro del plazo señalado. Es decir, que si agotó el procedimiento del 69B, 69 bis o del 17H bis, pero no subsanó absolutamente nada,
entonces la autoridad, ¿qué es lo que va a hacer? Notificarle al contribuyente que se cancelaron sus sellos digitales. Pero ahí hay que ver, porque si estamos en un procedimiento, por ejemplo, que yo me inconformo ante la autoridad por su resolución que tiene que ver con la restricción de sellos o 69, por ejemplo, en el caso de la restricción de sellos, que yo me haya ido al amparo ¿por qué? Porque la autoridad considero que la autoridad no tiene facultades para restringir sellos, solamente para cancelar, y me otorgan un amparo a este proceso, y la autoridad me quiere aplicar un procedimiento 17H, pues no lo podría, ¿no? No podría por esa situación. Entonces, ese es uno de los problemas que yo estoy observando, ¿no? Entonces, fíjense bien lo que se pueden enfrentar en el día a día, ¿no? Que tiene que ver esto. Entonces, y tratándose de los supuestos de la fracción 10, 11 o 12 de este artículo, que ya vimos cuáles son, la autoridad había emitido una resolución en la que resuelva la situación fiscal definitiva de los contribuyentes derivado de otro procedimiento establecido en este ordenamiento. Esto es únicamente para llevar a cabo el procedimiento de obtención de un nuevo certificado. Es decir, que sí cumplí, que sí subsané y se acabó. Me van a tener que dar un nuevo certificado, el certificado de sello digital, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? También se le va a restringir, y aquí viene un problema, ¿eh? Aquí les va la película de la película, ¿no? Resulta que ahora, con el tema del famoso RECICO, régimen simplificado de confianza, se dice que si el contribuyente se detecta, dice el 17H bis, si yo detecto que no ha presentado, que ha omitido 3 o más pagos mensuales en año calendario consecutivos o no, o bien la declaración, le voy a restringir sellos. Ok, me vas a restringir sellos, está bien, pero la fracción octava del segundo transitorio de las disposiciones de que reforman la ley de impuestos sobre la renta establece que si yo presento, aunque no haya presentado, aunque haya omitido presentar los mensuales, pero en el anual presento la declaración anual y pago, ya no estoy en esos supuestos. O sea, no me salgo del régimen. Entonces, es decir, que si yo presento mis declaraciones mensuales, ya no estoy incumpliendo, no, perdón, si presento nada más la declaración anual, ya no estoy incumpliendo en el régimen, por lo tanto, no hay por qué presentar, no hay por qué restringirme sellos. O sea, es una situación que estoy observando. Y ahora, con el tema de la resolución miscelánea, la regla 13.6, que habla que si incumples con el 113E y el 113E, que tiene que ver con la presentación de declaraciones y en su caso con las obligaciones, ¿qué es lo que sucede? Pues te sales del régimen. Pero, ¿cuáles son esas obligaciones? La del 113I, que es la presentación de declaraciones. Entonces, si yo incumplo con la presentación de declaraciones mensuales, así como lo establece, me dice la regla, ¿cómo se llama? El 113, la regla 313.6 dice que tendrías que regresarte y los pagos que ya hiciste con RECICO tendrías que presentar complementarias, y al presentar las complementarias, pues tendrías que pagar conforme a la sección 1. Pero espérame, si el segundo transitorio me dice que no hay problema, es un problema ahora de disposiciones de ilegalidades que van a empezar a salir. Por eso el RECICO, eso de confianza, con todo respeto, no hay nada de confianza. Yo le estoy dando un ejemplo de lo que va a suceder con este régimen simplificado de confianza. Así es que tengan mucho cuidado los que van a entrar a este régimen fiscal, porque pareciera que es sencillo, pero no lo es, muchachos, no es sencillo, ¿eh? Ahora bien, en el caso
de que el contribuyente, dice, que el contribuyente actualizó la comisión de una o más de las conductas establecidas en el 85 fracción primera. ¿Y cuál es el 85 fracción primera, muchachos? Pues básicamente es oponerte a una visita domiciliaria, no suministrar datos o informes que legalmente exijan las autoridades, ojo, que sean base de la visita domiciliaria o una facultad de la autoridad, no de las cartitas de invitación que están saliendo, porque eso no tiene sustento jurídico, ¿no? Es como dicen, ¿no? Es que la carta de invitación hay que meter un escrito, porque hay que decirle a la autoridad que está mal, ¿no? O sea, si la autoridad emite una carta de invitación, reviso lo que tengo, si estoy mal yo, corrijo y se acabó. No tengo el derecho no tengo ninguna obligación de estarle mandando cartas o decirle estás mal, ¿no? Porque no es vinculante. Entonces, al no ser vinculante, es nada más un recordatorio. Por eso, muchachos, es importante eso, pues. Ténganlo en cuenta. Es muy importante eso. Entonces, no caigan en la trampa, ¿no? O sea, si te llega a ti una carta de invitación, me llegó por correo una carta de invitación, chécala, verifica tus declaraciones, si estás bien o si hay que corregir, corrige y se acabó. ¿Qué es lo que sí hay que tomar en cuenta? Un requerimiento. Ahí sí, porque el requerimiento pues, obviamente trae consigo una sanción, ¿no? No proporcionar contabilidad o parte de ella, el contenido de cajas valores en general, los elementos que requiera para comprobar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros, ¿sí? Que requieran, fíjense, que requieran, o sea, que haya un requerimiento. No hay requerimiento, no caigo en este supuesto, porque fíjense, ¿qué es lo que está sucediendo? Que ahora están diciendo que si no contestas esa carta de invitación, te van a suspender sellos por este supuesto. Perdón, no. Si lo dice carta de invitación, te ayudo a que revises y te corrijas, es punto. No es un requerimiento, y para que sea un requerimiento tiene que cumplir todos los requisitos del Código Fiscal, que entre tantos viene que vaya dirigida al nombre de, que se le dé fecha, etcétera. Eso sí, ¿no? O no aporte documentación requerida conforme al 53B del Código, y acuérdense que el 53B del Código viene a ser el tema de las revisiones electrónicas. Y obviamente cuando te dan ¿cómo le llaman? Resolución provisional, y te dan el tiempo para que a tu derecho convenga, presentes pruebas y acates, o en caso de que la resolución provisional que te están dando estés de acuerdo con las diferencias de impuestos, vayas y la pagues, se acaba el problema, ¿no? Pero todo es basado en un procedimiento de facultades de comprobación o requerimiento o de gestión, ¿no? Pero nada que tenga que ver con invitación. Entonces, si estás en este supuesto, te pueden restringir sellos digitales, ¿no? Detecta que el contribuyente se ubica en la fracción octava, en el octavo párrafo del 69B, ¿no? Del Código Fiscal de la Federación. Obviamente, si estás dentro del 69 en el octavo párrafo, ¿de qué habla el octavo párrafo? Lo vamos a ver. 69 es un tema que se modifica, y el octavo párrafo pues entra en el supuesto de que un tercero empiece a emitir comprobantes por cuenta tuya. Y ahí es una situación un cuanto tanto interesante. Les digo interesante porque no entendería cómo demostraría la autoridad que tú como tercero o el tercero está emitiendo comprobantes a tu nombre, ¿no? Porque tú tienes restringidos los sellos. Ese sería interesante, ¿no? Ese sería muy, muy interesante. Entonces, ¿cómo van a fundar? ¿Cómo van a motivar? ¿Cómo van a determinar eso? Y la única forma, muchachos, de determinar que el tercero
está emitiendo comprobantes, es que él declare que sí lo está haciendo. De otra forma lo veo complicadísimo, lo veo muy complicado. Sí, imagínate que yo tengo un grupo de empresas, tengo como 5 empresas, y de esas 5, 3 efectúan actividades del mismo giro y 2 otros giros, y dentro de estas 3 que están en el mismo giro, a una de ellas le restringen sellos, pues tengo 2 empresas del mismo grupo que le van a estar facturando. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que a las otras 2 también le van a restringir sellos? Eso es algo interesante, ¿no? Que no hayan ejercido el derecho previsto a su favor dentro del plazo establecido, o sea que tiene que seguir el plazo establecido en el tema del procedimiento de restricción de sellos, y donde acredites la adquisición de los bienes, la recepción de los servicios, estamos hablando de los EDOS, ¿no? Y amparan los comprobantes expedidos por el contribuyente listado o que hayas corregido tu situación fiscal, ¿no? Que detecten ingresos declarados, el valor de sus actividades grabados declarados, así como el impuesto retenido por contribuyentes manifestados en pagos provisionales o definitivos de retenciones y de retenciones o del ejercicio, o bien las informativas, y no concuerden con los ingresos. Y fíjense qué interesante. Por eso les digo que es la trampa que crean ahí en el Facebook y en el YouTube, que yo lo he estado escuchando. Es que si no actúas con esa carta de invitación y no les dices que está mal, te restringen ellos ahora por la fracción 7. A ver, la fracción 7 no habla de IVAs. O sea, la carta de invitación habla, tu IVA trasladado no concuerda con lo que yo tengo, no concuerda lo que declaraste con lo que tienes en los FDIs. Entonces, el IVA trasladado nada más está hablando de ello, ¿no? Dijo, no concuerda, ok, pero nunca dice que los actos o actividades, porque aquí estamos hablando del valor declarado en los ingresos o actos o actividades grabados. Y el IVA trasladado no es el acto o la actividad, es el resultado de, ¿sí? Entonces sí es importante también todas estas partes, ¿no? Entonces, en las mini auditorías que puede hacer la autoridad, señalados dentro de los comprobantes, sus complementos, estados de cuenta bancaria, etcétera, tengan poder, lleven a cabo las autoridades fiscales y tengan en su poder. Y estos son los famosos requerimientos que se le hacen al contribuyente para aclarar alguna situación que tengan en su declaración, pero ya es un requerimiento, ¿no? Y va a estar fundado en otros artículos, no en esto, ¿no? Detecte que la persona moral tiene un socio accionista que cuente con control efectivo y se encuentre en los supuestos de la fracción 10, 11 y 12, ¿no? Pues se le va a restringir sellos del 17H y obviamente pues hay que subsanar esa parte. Por eso a los socios y accionistas hay que también tener un sistema de control, ¿no? Que haya transcurrido el plazo para requerir información y en su caso se haya solicitado alguna prórroga, sin que el contribuyente conteste el requerimiento, se tendrá por no presentar la solicitud de declaración. Si se te van los tiempos, si te restringieron sellos, se te van los tiempos ¿cómo se llama? Y no presentaste tu solicitud de aclaración, pues se considera que no aclaraste nada y obviamente ya no hay restricción de sellos, por lo que se restringirá nuevamente el uso de los certificados de sellos. Acuérdense que cuando inicia un procedimiento de restricción de sellos digitales y tú aclaras, tú metes documentación para aclararlo, la autoridad te podrá requerir más información si no considera suficiente para poder subsanar esa irregularidad. Si en ese plazo tú no ingresas documentación, entonces en el momento en que tú aclaras el tema de restricción de sellos, la autoridad tiene que restituir, o sea, tiene que quitar esa restricción a los sellos y poder seguir utilizándola. Pero en el caso que ya no cumplas con el supuesto, con los requerimientos, no lo contestes, entonces, ¿qué sucederá? Se te va a restringir los sellos, ¿no? Es decir, que te abren una ventana de oportunidades de 10 días, obviamente, para resolver esa aclaración, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esta situación en los sellos digitales, ¿no? Que se van a poner un poco más estrictos. La autoridad emitir una resolución definitiva que resuelva la situación fiscal definitiva del contribuyente de otro procedimiento, obviamente, pues les van a tener que
Si derivado de un 69 entra el tema de restricción de sellos, subsana 69, se subsana el tema de los sellos, ¿no? Pero si no hay esa corrección en materia de sellos digitales, sí hay que cuidar mucho a los contribuyentes. En el tema de la opinión de las solicitudes de devolución, bueno, el Código Fiscal establece que todo será por firma electrónica avanzada. Entonces, muchas de las situaciones que me preguntaban, oye, ¿y qué va a pasar con las devoluciones automáticas, ¿no? Porque esa sería una de las preguntas ideales. ¿Qué va a pasar con la devolución automática? Pues yo decía, bueno, si la autoridad va a que todas las devoluciones que tengan que ver se harán con firma electrónica avanzada, las que tienen que ver con los avisos que hay que presentar electrónicos, pues yo me imagino, digo, yo creo que las devoluciones automáticas que se presentan en la declaración anual, pues es igual, estás metiendo un aviso, pero va a tener la misma facilidad, o sea, no va a cambiar eso. O sea, no tendría nada que ver y no cambió, sigue igual, ¿no? Ahora bien, acuérdense que en la devolución de impuestos y en especial las devoluciones que tienen que ver con el impuesto al valor agregado, pues existe o subsiste la posibilidad de que hay un inicio de facultades de comprobación. ¿De qué es el inicio de facultades de comprobación? De analizar el saldo que tú estás solicitando en devolución, que presentes información para que te hagan una auditoría sobre el saldo a favor que estás presentando, ¿no? ¿Y qué te van a revisar? Comprobantes, transferencias, que hayas hecho el pago, que tengas el tema de razón de negocio, que tengas materialidad. Todo eso van a empezar a revisar, ¿sí? Lo cual a veces pareciera que no es, que es algo, pues, común. Pues no, muchachos, o sea, les van a revisar ya materialidad, razón de negocio, que es lo que está observando en los requerimientos que están mandando de auditoría en materia de IVA, y pues ahora sí que pudieran iniciar a partir de ahí, da pie a que luego programen una auditoría, pero ya para otros impuestos, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con el tema de las revisiones en materia de devolución de impuestos, ¿no? La autoridad podrá presentar un plazo de 20 días contando a partir para que se le notifique la última acta parcial o los oficios de observaciones para presentar documentos, libros, registros que desvirtúen los hechos y omisiones que conocidos durante la revisión, ¿no? Una vez que se concluya la revisión de la devolución de impuestos, pues nos dan esos términos, que son las fracciones que se modifican, y la fracción que es la séptima, dice que una vez otorgado el plazo para desvirtuar, la autoridad deberá emitir una resolución y deberá notificar al contribuyente en un plazo no mayor de 20 días hábiles, y en caso de ser favorable la devolución, dentro del plazo de 10 días siguientes a aquel que se notifique la resolución respectiva, tendrá que quedar depositado ese saldo. En caso contrario, si se pasan, pues la autoridad tendrá que pagar, en todo caso, tendría que pagar intereses. Acuérdense que hay que pagar intereses. Ahora bien, en el tema de las compensación, este es un tema muy interesante en la compensación, es un tema novedoso, es un tema que vale mucho la pena analizar y tomar mucha atención, porque va a dar puede ayudar puede ser como una compensación universal, entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque aquí hay que meterle mucha estrategia, ¿sí? Entonces, fíjense bien, supongamos que es una empresa que tiene saldos a favor de IVA, ¿no? Tiene saldos a favor de IVA. Hay saldos a favor, no los ha utilizado, ¿no? Y inician facultades de comprobación. Inician facultades de comprobación en un ejercicio, y en esas facultades de comprobación, pues obviamente
se requiere al contribuyente, ya sea en práctica de visita domiciliaria o en visita de gabinete. Y vamos a ver pues que salen ahí diferencias, ¿no? Salen impuestos a pagar. Obviamente, primero pues hay que analizar que los impuestos que te saquen dentro de la visita domiciliaria o dentro de la visita a la revisión de gabinete, pues sí sea cierto todo lo que se te está poniendo ahí en las observaciones y demás, ¿no? Entonces, ¿qué opción yo tengo? Bueno, tengo la opción de corregir mi situación fiscal con saldos a favor que yo traiga, ¿no? Saldos a favor, ¿sí? ¿Y qué más me voy a llevar con esos saldos a favor? Pues no nada más la contribución, sino que también son todos sus accesorios, ¿no? En caso que tenga esa parte. Y créanme que este procedimiento que se está dando se va a utilizar mucho, obviamente se va a utilizar mucho y ahí es donde se pueden colar algunas empresas que serían de dudosa reputación, como yo digo, ¿no? Entonces, ante este procedimiento, ¿qué no le es aplicable a las cantidades que hayan sido previamente negadas en devolución? ¿Sí? Si solicitaste un saldo a favor y te la negaron, no vas a poder aplicar ese saldo a favor, no lo vas a poder aplicar a este procedimiento. O que tengas una resolución emitida por un recurso administrativo, tampoco lo vas a poder. O que el saldo a favor del impuesto al valor agregado haya sido acreditado previamente, ¿no? O hay una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, tampoco ese saldo lo vas a poder aplicar, y que haya prescrito la obligación para devolver los saldos a favor, ¿no? O sea, que hayas aplicar el procedimiento de saldo a favor. Acuérdense que para devolución y compensación tienen un periodo, tienen un tiempo para poder solicitarla, pero para el acreditamiento no, ¿sí? Si, por ejemplo, tengo saldos a favor ahí que ya no solicité la devolución o no solicité la compensación en su momento y ahí se quedaron esos saldos de IVA no se pierden, ¿eh? Los puedes acreditar. Puedes acreditarlos en los próximos años. ¿Por qué? Porque el acreditamiento no tiene límite, ¿no? No hay una limitante de acreditar IVA. De compensar y de solicitar a favor, de solicitar las devoluciones, sí, pero el acreditamiento no. Entonces, no vas a poder aplicar este procedimiento que vamos a explicar ahorita y que se deriva, acuérdense, visita domiciliaria o gabinete, ¿sí? Bueno, ¿qué hay que hacer? Una vez que se haya llevado a cabo las facultades de comprobación, en este caso en la visita domiciliaria,